Dije que debía volver al Yan y ver si el pájaro del río todavía va arriba y abajo, y si su barbudo capitán sigue mandándolo, o si se sienta en la puerta del Besón bebiendo en el atardecer su maravilloso vino amarillo que los montañeses bajan de Lian Min. Y deseaba ver de nuevo a los marineros procedentes de Dur y Dus y oír de sus labios qué le ocurrió a Perdóndaris cuando la fatalidad cayó sin advertencia sobre esa famosa ciudad desde las colinas. Y deseaba oír a los marineros rezar por la noche, cada uno a su propio Dios, y sentir el viento del atardecer alzarse fresco cuando el sol desaparece llameante de ese exótico río. Porque pensé que nunca volvería a ver la marea del Yan, pero cuando abandoné la política no hace mucho tiempo, las alas de mi fantasía se fortalecieron, aunque antes estaban bajas, y tenía esperanzas de volver una vez más a Oriente, donde el Yan, como un orgulloso caballo de guerra blanco, atraviesa las tierras del sueño. Pero había olvidado ese camino a pequeñas cabañas al borde de los campos que conocemos, cuyas ventanas superiores, aunque oscurecidas por antiguas telarañas, miran a los campos que no conocemos y son el punto de partida a toda aventura en las tierras del sueño. En consecuencia, hice indagaciones y así fui dirigido a la tienda de un soñador que vive no lejos del malecón de la ciudad. Entre tantas calles que hay en la ciudad, no es extraño que haya una que nunca haya visto antes. Se llama Go Ba Street y parte del Strand si miras muy atentamente. Ahora bien, cuando entras en la tienda de este hombre, no vas directamente al asunto, sino que le pides que te venda algo. Y si hay algo que crea que puede proporcionarte, te lo tiende y te desea buenos días. Esa es la forma. Y muchos se han visto sorprendidos pidiendo alguna cosa improbable, como la concha de la ostra de la que fue tomada una de las grandes perlas que hay en las puertas del cielo en Revelaciones, y descubrir que el viejo las tiene en stock. Estaba comatoso cuando entré en su tienda, con sus pesados párpados cubriendo casi sus pequeños ojos. Se sentó y su boca estaba abierta. Dije: «Quiero un poco de Abama y Parpag, ríos de Damasco». «¿Cuánto?», dijo él. «2,5 metros de cada, para ser entregados en mi casa». «Eso es muy lamentable», murmuró, «muy lamentable. No tenemos tanta cantidad en stock». «Entonces tomaré todo lo que tenga», dije. Se levantó laboriosamente y miró entre algunas botellas. Vi una etiquetada Nilos, ríos de Egipto, y otras Sagrado Ganges, Flegetonte, Jordán. Casi temí que tuviera cuando le oí murmurar: «Esto es muy lamentable». Y finalmente dijo: «Se nos ha agotado». Entonces dije: «Deseo que me diga el camino a esas pequeñas cabañas en cuyas habitaciones superiores los poetas miran hacia los campos que no conocemos, porque deseo ir a las tierras del sueño y navegar una vez más por el poderoso Yan parecido al mar». Ante aquello, se dirigió pesada y lentamente, arrastrando sus zapatillas de gastado fieltro y jadeando mientras lo hacía, hacia la parte de atrás de su tienda, y yo fui con él. Era un destartalado cuarto trastero lleno de ídolos. El extremo más cercano estaba sucio y oscuro, pero el más alejado tenía un resplandor azul cerúleo en el cual parecían brillar estrellas y las cabezas de los ídolos resplandecían. «Este», dijo el viejo gordo con zapatillas de fieltro, «es el cielo de los dioses que duermen». Le pregunté qué dioses duermen, y él mencionó nombres que yo nunca había oído, además de nombres que ya conocía. «Todos los que no son adorados en este momento», dijo, «duermen». «Entonces, ¿el tiempo no mata a los dioses?», le pregunté, y respondió: «No. Pero durante 3 o 4 mil años un dios es adorado, y durante 3 o 4 mil duerme. Solo el tiempo permanece siempre despierto». «Pero esos nuevos dioses que nos enseñan», le dije, «no son nuevos. Oyen a los antiguos agitarse en su sueño a punto de despertar porque despunta el alba y los sacerdotes cacarean. Son los felices profetas. Desgraciados,
Son aquellos que oyen hablar a algún viejo dios mientras duerme y permanece sumergido todavía en su sueño, y profetizan, y el alba no llega. Son aquellos a los que los hombres lapidan diciendo: profetiza, ¿dónde te alcanzará esta piedra? Entonces el tiempo nunca mata a los dioses, dije, y él respondió: morirán a la cabecera de la cama del último hombre. Entonces el tiempo se volverá loco en su soledad y no sabrá distinguir sus horas de sus años y sus siglos, y todos clamarán a su alrededor gritando ser reconocidos. Y él pondrá sus impresionadas manos en sus cabezas y los mirará ciegamente y dirá: hijos míos, no os distingo los unos de los otros. Y ante esas palabras, los vacíos mundos del tiempo se tambalearán. Y entonces guardé silencio durante algún tiempo, porque mi imaginación fue hasta aquellos lejanos años y miró atrás hacia mí y se burló de mí porque yo era la criatura de un día. De pronto me di cuenta por la pesada respiración del viejo que se había dormido. Aquella no era una tienda ordinaria. Temí que alguno de sus dioses despertara y lo llamara. Temí muchas cosas. Era tan oscuro y uno o dos de aquellos ídolos eran algo más que grotescos. Sacudí con la mano uno de los brazos del viejo. Dígame el camino a las cabañas, pedí, al borde de los campos que conocemos. No creo que podamos hacer eso, dijo. Entonces dije: aprovisióneme con lo necesario. Aquello lo devolvió a sus sentidos, dijo. Salga por la puerta de atrás y gire a la derecha. Y abrió una pequeña, vieja y oscura puerta en la pared que crucé y resolló a mis espaldas y cerró la puerta. La parte de atrás de la tienda era de una increíble antigüedad. Vi viejos caracteres en un mohoso tablero, autorizado para vender comadrejas y pendientes de jade. El sol se estaba poniendo y resplandecía sobre pequeñas espiras doradas que brillaban a lo largo del techo, que había sido cubierto hacía mucho tiempo con un maravilloso bálamo. Vi que toda Go-By Street tenía el mismo extraño aspecto cuando se la veía desde atrás. El pavimento era el mismo que el pavimento que estaba cansado de ver y que cubría tantos miles de kilómetros al otro lado de aquellas casas, pero la calle era de la más pura hierba no pisada, con flores tan maravillosas en ella que atraían desde grandes alturas bandadas de mariposas procedentes no sabía de dónde y cuyos destinos me eran también desconocidos. Al otro lado de la calle había pavimento de nuevo, pero no casas de ningún tipo, y no me detuve a ver lo que había en lugar de ellas, porque giré a la derecha hasta que llegué a los campos abiertos y a los jardines de las cabañas que había buscado. Enormes flores brotaban de aquellos jardines como cohetes lentos y estallaban en florescencias púrpuras y cantaban suavemente extrañas canciones. Otras se abrían a su lado y empezaban a cantar también. Una bruja muy vieja salió de su cabaña por la parte de atrás al jardín donde yo me encontraba. ¿Qué son todas esas maravillosas flores?, le pregunté. Chitón, Chitón, respondió. Estoy metiendo a los poetas en la cama. Esas flores son sus sueños. Y en voz más baja dije: qué maravillosa canción están cantando. Y ella dijo: quédate quieto y escucha. Y escuché. Y descubrí que estaban cantando mi propia infancia y las cosas que habían ocurrido en ella hacía tanto tiempo que las había olvidado hasta que oí la maravillosa canción. ¿Por qué es tan débil la canción?, pregunté. Voces muertas, respondió, voces muertas, y regresó a su cabaña diciendo voces muertas una vez más, pero en voz muy baja por miedo a despertar a los poetas. ¿Duermen tan mal mientras viven?, dijo. Subí de puntillas las escaleras hasta el pequeño techo de aquellas ventanas y mirando hacia un lado vemos los campos que conocemos y mirando hacia el otro esas tierras montañosas que buscaba. Casi temí no encontrarlas. Miré de inmediato hacia las montañas de fantasía. El resplandor del atardecer llameaba sobre ellas, sus avalanchas relucían en sus laderas violetas mientras descendían tremendas desde los picos esmeraldas de hielo. Y allí estaba la vieja hendidura en las montañas grisazuladas encima del precipicio de amatista, donde uno ve las tierras del sueño.
Todo estaba aún en la habitación donde duermen los poetas cuando bajé en silencio. La vieja bruja estaba sentada a una mesa con una lámpara tejiendo una espléndida capa oro y verde para un rey que llevaba muerto 1000 años. ¿Le servirá de algo? Dije, al rey que está muerto el que te sientes aquí y le tejas una capa dorada y verde. ¿Quién sabe?, respondió. «Qué estúpida pregunta de hacer», dijo su viejo gato negro que estaba enroscado al lado del parpadeante fuego. Las estrellas ya brillaban en aquella romántica tierra cuando cerré la puerta de la bruja. Los gusanos de luz ya estaban montando guardia para la noche alrededor de aquellas cabañas mágicas. Me volví y me dirigí a la hendidura en las montañas grisazuladas. Cuando llegué, algo de color empezaba a mostrarse en el precipicio amatista debajo de la hendidura, aunque todavía no había llegado la mañana. Oí un estrépito y en algunos momentos capté un destello de aquellos dragones dorados muy lejos allá abajo, que son el triunfo de los herreros del Sirdú y a los que se dio vida con los encantamientos rituales del conjurador Amargram. En el borde del risco opuesto, demasiado cerca pensé para su seguridad, vi el palacio de marfil de Singaní, ese poderoso cazador de elefantes. Aparecieron pequeñas luces en las ventanas, los esclavos estaban despiertos y empezaban con párpados pesados el trabajo del día. Y entonces, un rayo de luz solar coronó el mundo, y debo describir cómo otros barrieron del risco amatista la sombra del risco negro opuesto a él. Cómo aquel haz de luz solar atravesó la amatista en leguas y leguas, y cómo el regocijado color saltó hacia arriba para dar la bienvenida a la luz, y alzó de vuelta un resplandor púrpura sobre los muros del palacio de marfil, mientras allá abajo, en aquel increíble barranco, los dragones dorados todavía jugaban en la oscuridad. En aquel momento, una mujer esclava salió por una puerta del palacio y arrojó por el borde un cesto lleno de zafiros. Y cuando el día se manifestó en aquellas maravillosas alturas y el fulgurar del precipicio de amatistas llenó el abismo, entonces el cazador de elefantes se alzó en su palacio de marfil y tomó su terrible lanza, y saliendo por una puerta a ras del suelo, partió a vengar a Perdóndaris. Entonces me volví y contemplé las tierras del sueño, y la tenue bruma blanca que nunca termina por desaparecer estaba moviéndose en la mañana. Alzándose como islas por encima de ella, vi las colinas del Hab y la ciudad de cobre y oro, la abandonada Bedmora y el Utnar Bey y Krip y Mandarún y las serpenteantes leguas del Yan. Antes adiviné que veía el Yan Min, cuyas imperturbables y viejas cabezas apenas reconozco como más que arracimados montículos que rodean las colinas acrotianas, que están amontonadas a sus pies y que albergan, recuerdo, Durl y Dus. Pero lo que más claramente discerní fue aquel antiguo bosque a través del cual uno desciende hasta la orilla del Yan cada vez que la luna es vieja y desciende sobre el pájaro del río anclado allí, aguardando durante 3 días a los viajeros, tal como ha sido profetizado. Y como fuera que ahora era esa estación, me apresuré a descender de la abertura en las colinas grisazuladas a través de un sendero élfico que era contemporáneo de las fábulas, y por medio de él llegué al borde del bosque. Por muy negra que fuera la oscuridad en aquel antiguo bosque, los animales que se movían en él todavía eran más negros. Es muy raro que cualquier soñador que viaje por las tierras del sueño se vea nunca atrapado por esas bestias, y sin embargo eché a correr, porque si el espíritu de un hombre es atrapado en las tierras del sueño, su cuerpo puede sobrevivir durante muchos años y conocer bien a las bestias que le hablaron desde muy lejos, y el aspecto de sus pequeños ojos y el olor de su aliento. Es por eso que el campo de recreo de Hanwell se halla tan terriblemente hollado por inquietos caminos. Y así llegué al fin al fluir como el mar del orgulloso y tremendo Yan, en el cual eran arrastrados restos de increíbles tierras que cantaban con él. Con él cantaban la arrastrada madera a la deriva y árboles enteros caídos en muy lejanos y jamás visitados bosques y poderosamente barridos. Pero no había ningún signo allí en el río o en el viejo fondeadero cercano del barco que había acudido a ver. Y me construí una choza, y la teché con las enormes y abundantes hojas de una maravillosa hierba.
y comí la carne que crece en el árbol Targar, y aguardé allí 3 días. Y durante todo el día, a lo largo del río, y durante toda la noche, el pájaro Tolulú cantó, y las enormes luciérnagas no tuvieron otra ocupación que pasar en torrentes de danzantes chispas, y nadie onduló la superficie del Yan durante el día, y nadie alteró al pájaro Tolulú durante la noche. No sé lo que temía que pudiera haberle ocurrido al barco que buscaba y a su amistoso capitán que venía de Berzond y sus alegres marineros de Durl y Dus. Durante todo el día lo busqué en el río y escuché durante toda la noche hasta que las danzantes luciérnagas me arrastraron al sueño. Solo 3 veces, en aquellas 3 noches, el pájaro Tolulú se asustó y detuvo su canto, y cada vez desperté con un sobresalto, y no hallé ningún barco, y vi que solo lo había asustado el amanecer. Aquellos indescriptibles amaneceres sobre el Yan llegaban como llamas en algún lugar de tierra firme sobre las colinas, donde un mago quema, mediante métodos secretos, enormes amatistas en un caldero de cobre. Solía contemplarlos maravillado mientras ningún pájaro cantaba, hasta que de repente el sol se alzaba sobre una colina y todos los pájaros menos uno empezaban a cantar, y el pájaro Tolulú dormía rápido hasta que al abrir los ojos veía las estrellas. Hubiera podido aguardar allí durante muchos días, pero al tercer día fui, en mi soledad, a ver el punto donde encontré por primera vez el pájaro del río en su fondeadero, con su barbudo capitán sentado en cubierta, y mientras contemplaba el negro lodo del embarcadero e imaginaba aquella pandilla de marineros que no había visto en 2 años, observé un extraño bulto atisbando desde el lodo. El transcurso de los siglos parecía haber podrido parcialmente y enterrado parcialmente en el lodo todo excepto la proa de la embarcación. Y en esa proa vi débilmente un nombre. Lo leí con lentitud. Era el pájaro del río. Y entonces supe que, mientras en Irlanda y en Londres apenas habían pasado 2 años sobre mi cabeza, habían transcurrido eras en la región del Yan, que habían hundido y podrido aquel en sus tiempos familiar barco y enterrado hacía años los huesos de los más jóvenes de mis amigos, que tan a menudo me cantaban sobre Durl y Dus, o me contaban las leyendas de los dragones del Berzond. Porque más allá del mundo que conocemos, ruge un huracán de siglos cuyo eco solo trastorna, aunque dolorosamente, nuestros campos, mientras que en otros lados todo está en calma. Permanecí un momento junto a aquel carcomido casco y recé una plegaria para lo que haya de inmortal en aquellos que navegaron por el Yan, y recé por ellos a los dioses a quienes les gustaba rezar, a los pequeños dioses inferiores que bendicen Berzond. Luego, abandonando a aquellos implacables años la choza que había construido, di mi espalda al Yan y entrando en el bosque al atardecer, justo cuando sus orquídeas abrían sus pétalos para perfumar la noche, salí de él por la mañana y pasé aquel día siguiendo el golfo de amatista a lo largo de la hendidura en las montañas verdeazuladas. Me pregunté si Singaní, aquel brumoso cazador de elefantes, habría regresado con su lanza a su encumbrado palacio de marfil, o su destino habría sido el mismo que Perdóndaris. Vi a un comerciante en una pequeña puerta trasera vendiendo zafiros nuevos cuando pasé junto al palacio. Luego seguí adelante y cuando caía la noche llegué a aquellas pequeñas cabañas, allá donde las montañas élficas se hallan a la vista de los campos que conocemos. Y fui a la vieja bruja que había visto antes y estaba sentada en su salón con un chal rojo alrededor de sus hombros, tejiendo todavía la capa dorada, y débilmente, a través de una de sus ventanas, las montañas élficas brillaban, y vi de nuevo a través de otra los campos que conocemos. «Dime algo», señalé, «de esta extraña tierra». «¿Cuánto sabes de ella?», respondió. «¿Sabes que los sueños son ilusión?». «Por supuesto que lo sé», dije. «Todo el mundo sabe eso». «Oh, no, no lo saben», corrigió. «El loco no lo sabe». «Eso es cierto», admití. «¿Y sabes?», continuó, «que la vida es ilusión». «Por supuesto que no lo es», la contradije. «La vida es real, la vida es empeño». Ante aquello, tanto la bruja como el gato, que no se había movido de su viejo lugar junto al fuego, estallaron en una carcajada.
Me quedé algún tiempo porque había mucho que deseaba preguntar, pero cuando vi que la risa no cesaba, me di la vuelta y me marché.